Y a grabar. Bueno, las dos últimas clases, o 2 clases y media últimas, fueron sobre la parte de los ilícitos tributarios. Al principio sobre ilícitos administrativos, en segundo lugar sobre ilícitos de carácter penal, con especial énfasis, y casi diría con casi único énfasis, en el delito de defraudación fiscal. Dejamos esa materia y entramos en la parte final de nuestro curso, que es imposición sobre la renta. La última lección será imposición al valor agregado. Pero esta clase y probablemente la mitad de la clase del lunes tienen que ver con impuestos sobre la renta. Y el primer concepto que me gustaría que tuviéramos, voy a cambiar aquí, es el siguiente. La ley del impuesto sobre la renta no tiene un impuesto sobre la renta, tiene varios impuestos sobre la renta. Y con esto lo que quiero decir es que, a pesar de su nombre en singular, lo correcto sería considerar ley de impuestos sobre la renta, cada uno de los cuales tiene la característica de que es cedular. ¿Qué quiere decir que es cedular? Quiere decir que se trata de cédulas autónomas, de compartimentos estancos que no se comunican entre sí. Vamos a tratar de ejemplificar qué quiero decir con esto. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es lo que generalmente se llama impuesto sobre la renta, no se mezcla con el impuesto al trabajo, con el impuesto sobre salarios. Cada uno tiene sus propias reglas, tiene su propia base imponible, tiene sus propias tarifas. En unos casos tiene gastos deducibles, en el otro prácticamente no tiene gastos deducibles. Es decir, son impuestos autónomos, son impuestos diferentes. Todos gravan el beneficio que se obtiene por una actividad. Todos son impuestos sobre la renta que se obtiene de una actividad. Pero la primera característica que quisiera señalar es que se trata de cédulas, que son autónomas, que son compartimentos estancos. Compartimentos estancos es compartimentos que no se comunican entre sí. Eso quiere decir la estanqueidad. O sea, el impuesto sobre la renta de las utilidades de las empresas o de las personas físicas con actividades lucrativas no se mezcla con el impuesto al salario. No se mezcla con el impuesto sobre remesas al exterior. No se mezcla con las rentas de capital, por ejemplo, los alquileres, por ejemplo, los dividendos, por ejemplo, los intereses. Entonces estamos identificando, en lo que llevamos dicho hasta ahorita, 4 cédulas. La cédula del impuesto a las utilidades, la cédula de las rentas y ganancias de capital, las rentas del trabajo en relación de dependencia y las rentas de remesas al exterior. 4 cédulas. Bebé, ¿cómo se llama la tercera que dijo? ¿Rentas de trabajo y qué más? La primera que dije es renta a las utilidades. Utilidades ya sea de las empresas o de las personas físicas con actividad lucrativa. Entonces, repito, tenemos, disculpas, 4 cédulas que se diferencian, se distinguen por varios criterios que ahora vamos a mencionar. Luego, dijéramos, cuando yo tengo una renta, cuando yo tengo un ingreso, cuando yo tengo una utilidad, la primera cosa que tengo que ir a ver es
¿dónde está domiciliado el que recibe o percibe esas rentas? Profesor, disculpe que lo moleste. ¿Usted podría repetir brevemente las 4, por favor? Muy bien. Primera cédula, utilidades. Segunda cédula, rentas y ganancias de capital. Rentas de capital y ganancias de capital. Tercera cédula, rentas del trabajo en relación de dependencia. Cuarta cédula, remesas al exterior. De esas 4 cédulas, para saber en qué cédula estoy, si yo tengo un ingreso de cualquier naturaleza, la primera pregunta que tengo que hacerme es ¿dónde está el domicilio del perceptor? Si es una renta del trabajo, pero está domiciliado fuera de Costa Rica, le toca la cédula de impuesto de remesas al exterior. Si está domiciliado en Costa Rica, le toca la cédula de rentas del trabajo personal dependiente. ¿Es un empleado? ¿Qué clase de renta es? Renta del trabajo. ¿Le toca la cédula de rentas del trabajo o le toca la cédula de remesas al exterior? Depende de dónde esté domiciliado el perceptor. ¿Es un dividendo? Es decir, es una renta de capital. ¿Cuál es la primera pregunta que tengo que hacerme? ¿Dónde está domiciliado? Si está domiciliado fuera de Costa Rica, le corresponde el impuesto de remesas al exterior. Si está domiciliado en Costa Rica, le corresponde el impuesto de rentas de capital. O sea, el primer criterio para saber en qué cédula estoy es el domicilio del perceptor. El segundo criterio, es decir, el segundo, después de utilizado el primero, es para las primeras 3 cédulas, ¿cuál es la fuente del ingreso, la fuente del beneficio o la fuente de la renta? Es decir, por el primer criterio, por el criterio del domicilio, tenemos 3 cédulas para domiciliados en Costa Rica y una cédula para domiciliados fuera de Costa Rica. Hecha este primer filtro, pasamos al segundo criterio, que es cuál es la fuente de la renta. Si la fuente es una actividad empresarial o profesional, y con esto a lo que me refiero es una actividad en la que hay riesgo, en la que se ponen en acto los factores de producción, tierra, capital, trabajo, o alguna combinación de ellos. Y con tierra, pues en realidad lo que quiero decir no es solo la tierra física, sino también cualquier inversión en activos fijos. Esa renta es una renta empresarial, a la que le compete impuesto a las utilidades. La primera de las cédulas. Si la renta no tiene ese componente empresarial, sino que es una renta pasiva, queremos decir que no desarrolla el que la percibe, no desarrolla ningún trabajo, sino que coloca el capital a cambio de unos intereses. ¿Quién es el que trabaja? El banco. ¿Quién es el que trabaja? El que utiliza el dinero cedido en préstamo, no el que percibe la renta de los intereses. Para el que percibe la renta de intereses es una renta pasiva, no tiene actividad o su actividad es muy poca. Entonces, no estamos en la cédula de impuesto a las utilidades, sino que estamos en la cédula de rentas de capital. En esa segunda cédula también hay ganancias de capital. O sea, la segunda cédula es rentas y ganancias de capital. En la ley del impuesto sobre la renta
estas ganancias de capital estaban excluidas, no estaban grabadas, sino hasta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de finales del 2018, del 3 de diciembre del 2018. Es decir, la segunda cédula tenía hasta esa ley solo rentas de capital, dividendos, intereses. Y a partir de esa reforma del año 2018, también tiene ganancias y pérdidas de capital. El nombre completo de esa segunda cédula es un nombre muy largo: impuesto sobre la renta de las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. La tercera cédula, el tercer compartimento estanco, es las rentas del trabajo en relación de dependencia. ¿En qué se diferencia los ingresos de un trabajador independiente de los ingresos de un trabajador dependiente? Por ejemplo, supongamos que uno de ustedes se gradúa, es abogado y lo contratan, por ejemplo, un bufete, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, una institución pública en su departamento legal. Lo contrata en relación de dependencia laboral. Y supongamos que tiene un ingreso de 1,5 millones de colones. O sea, su sueldo es de 1,5 millones de colones. Otro de sus compañeros trabaja en forma independiente, abre su propia oficina, tiene sus propios clientes y pasado un tiempo tiene ingresos mensuales de 1,5 millones de colones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que está en relación de dependencia laboral le toca la tercera cédula, rentas del trabajo en relación de dependencia. Mientras que el que está independiente le toca la primera cédula, impuesto a las utilidades de las empresas o de las personas físicas con actividad lucrativa. Supongamos que uno de ellos dos, adicionalmente, tiene una renta por alquiler. Dijéramos que compró una casa dúplex, un condominio dúplex. En uno vive y el otro lo alquila, lo da en arrendamiento. Bueno, pues esa renta es una renta de la segunda cédula. Es decir, de las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Profe, ese último no se lo entendí bien. O sea, alquileres entonces entraría dentro de ganancias de capital en lugar de utilidades. Dentro de las rentas de capital. Pero por eso, renta de capital no es igual a una utilidad. No, dijéramos, en general todas son utilidades. Pero la primera cédula habla de utilidades de las empresas y de las personas físicas con actividades lucrativas. Entonces, si mi actividad lucrativa es arrendar y punto. En la segunda. Ok, está bien, gracias. No estoy seguro si se me pasó. Dijo algo de la diferencia entre, en esa de rentas, en trabajo en relación de dependencia. ¿Cuál era la diferencia de trabajar? Ya voy, Leonardo. Sí, gracias. El que me preguntó antes creo que era Javier, me pareció reconocer su voz. Sí, profe. En general, la respuesta es alquileres. Pasan a la segunda cédula si son rentas pasivas. Pero ¿qué pasa si yo tengo una empresa dedicada a alquileres? Por ejemplo, yo tengo un edificio, le presto algunos servicios a las personas que me dan arrendamiento, por ejemplo, le doy los servicios de seguridad del edificio, le doy los servicios de mantenimiento del edificio, le doy, no sé, limpieza, pintura, etc. ¿Qué cédula me corresponde?
Yo digo que la primera, porque es una empresa inmobiliaria, entonces yo sigo con la tesis de que la empresa inmobiliaria lo que le entra son las utilidades de la empresa de dicho periodo fiscal. Exactamente. Sin embargo, si yo fui esa misma empresa y vendo el edificio, entraría como ganancias el capital, que sería la segunda. Esa última afirmación, vamos a ponerla entre paréntesis, porque es más complicado que un sí o no. Depende de más cosas. Ahí es si yo me dedico frecuentemente a vender casas y así, o si es el inmueble que yo alquilaba, correcto. Sí, sí. Pero todavía, o sea, sí es cierto eso que acabas de decir, pero todavía es más complejo. Tiene más complejidades. O sea, primero vamos a ir como de lo más general hacia lo más particular. En general, la cédula primera es rentas empresariales. La cédula segunda son rentas pasivas. ¿Qué tan pasivo es un arrendamiento? Pues depende de si yo tengo una empresa que se dedica a ese negocio. O bien, si nada más percibo un alquiler. Por ejemplo, yo tengo una casa en la playa, es mi casa, pero dijéramos que yo la uso, si mucho, 30 días de los 365. 15 días para Semana Santa, una semana en vacaciones de medio año y en vacaciones entre Navidad y Año Nuevo estoy en mi casa en la playa. Y el resto del tiempo la alquilo por un sistema de estos Airbnb o alguno de estos sistemas en línea utilizando Internet. ¿Qué clase de renta es para mí esos arrendamientos? ¿Es empresarial o es una renta de capital? ¿Quién se anima a contestar? De capital. Es una renta de capital. Es una renta de capital. ¿Qué? Profe, no me quiero desviar de la ¿Cuál es la pregunta. diferencia? Es la cantidad de trabajo empresarial que tenga. Ahora vamos a ver más adelante cómo lo dice el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, que lo dice con unas palabras un poquito más técnicas. Lo que pasa es que me interesa ir primero como tratando de entender el concepto para después hacer las diferencias. Te interrumpí, Leonardo, decime. Sí, perdón, ¿qué pasa si en ese mismo caso más bien fuera una batería de departamentos o cabinas que usted tenga en la playa? No pensemos en un hotel, pensemos en cuatro departamentos que usted tiene en la playa y los tiene a nombre de una sociedad anónima. La dueña es una sociedad anónima. ¿Sí? La ley del impuesto sobre la renta dice que cuando se trate de rentas de capital inmobiliario, que este es el caso, o sea, es una renta de capital que rinde un inmueble, que se alquila, y yo tengo al menos un empleado, tengo la posibilidad de estar en la cédula segunda o en la cédula primera. Es una decisión del contribuyente. A condición de que al menos tenga un empleado. ¿Con qué criterio decido estar en una o en otra? ¿A quién se le ocurre? Donde pague menos. Exactamente. Eso es una opción del contribuyente, es una economía de opción. O sea, no estoy obligado a estar en la que pague más impuestos. Al contrario, lo racional es que esté en la que pague menos impuestos. De tal manera que es natural que si las cabinas que dice Leonardo, me parece que era el que preguntaba, Sí. si las cabinas son nuevas y yo tuve gastos de construcción y gastos por intereses del préstamo que me dio el banco para que yo las construyera, y tuve que invertir en publicidad y tuve que pagarle a, no sé, a alguna plataforma y meterle un poquito de plata para que me promovieran mis cabinas en la playa.
¿Dónde me conviene estar? Me conviene estar en el impuesto a las utilidades. Porque aunque la tarifa sea más alta, generalmente 30%, puedo deducir todos esos gastos. Mientras que en la cédula segunda, la cédula de rentas y ganancias de capital, no puedo deducir, o los gastos que puedo deducir son mínimos, son muy pocos. Entonces, yo hago mis números y probablemente si tengo muchos gastos, esté en la primera cédula. Si tengo pocos gastos, voy a estar en la segunda cédula. ¿Cuándo voy a tener pocos gastos? Cuando el negocio ya no sea tan nuevo, es decir, cuando los honorarios que le pagué al notario por la compra del terreno y los honorarios que le pagué al ingeniero civil y al arquitecto que hicieron la construcción, ya los amorticé. Y cuando el préstamo ya lo pagué, ya no tengo que pagar intereses. Es decir, cuando el negocio ya es maduro, probablemente me convenga estar en la segunda cédula. Lo que dice la ley del impuesto sobre la renta es que una vez que yo escojo, tengo que mantener mi escogencia por 5 años. O sea, no puedo estarme cambiando de una cédula a la otra. Escojo y me quedo en la cédula en la que escogí por 5 periodos fiscales. Después de 5 periodos fiscales, puedo cambiar otra vez. Y mi decisión otra vez por 5 años. Profe, entonces, utilidad de empresa es 15% y renta capital un 30%. Al revés. Al revés. Sí. Utilidades, pues hay varias tarifas, pero la tarifa principal, la tarifa por el fondo es 30%. Utilidades, ok. Y renta capital 15%. Profe, y aprovechando esto, ¿usted me podría explicar la diferencia entre, a ver, cuando usted vende un inmueble, usted puede pagar el 15% sobre la diferencia del bien en el que usted lo compró y en el bien en el que usted lo está vendiendo? O el 2.5, ese 2.5 no sé qué es. Sobre el precio de venta. 2.5 sobre el precio de venta. 2.25 sobre el precio de venta. ¿Qué es el 15 del 15? O sea, digamos, la ganancia de capital, te me estás adelantando como 20 filipinas, pero bueno. La ganancia de capital, ¿en qué consiste? En la diferencia entre el costo del bien de capital y el precio de venta del bien de capital. O sea, me costó 1.000 y lo vendí en 2.000. ¿Cuál es la ganancia de capital? 1.000. ¿Cuál es el impuesto de las ganancias de capital? 15%. Como esto no existía sino hasta esta ley, la ley presume que la primera venta, después de la entrada en vigencia, es posible que mi costo sea muy bajo, que sea un costo histórico. Por ejemplo, que yo lo haya comprado hace 20 años, cuando el precio de la tierra tenía un monto, pero ha habido plusvalía a lo largo de esos 20 años y la renta, el impuesto sobre la renta no pretende gravar la plusvalía, lo que pretende gravar es la ganancia de capital. Entonces le permite al vendedor de la primera transacción del bien de capital posterior al ingreso de la ley, no la sucesiva, sino solo la primera, de un bien que tenía antes de que entrara en vigor esta ley, le permite pagar el 2.25% sobre el precio de venta, que económicamente es lo mismo que suponer que la ganancia de capital es el 15% de ese precio de venta y le aplico el 15% del impuesto. 15 por 15, 2.25%. ¿Se entendió o no se entendió? Otra vez esa parte del 15 por 15. O sea, si la ley me permite en la primera operación escoger entre el 15% de la diferencia entre el costo y el precio de venta, posibilidad A, 15 de la ganancia calculada sobre la diferencia entre el precio de venta y mi costo, o bien reconociendo que mi costo probablemente fue un costo muy bajo, me permite
a mi escogencia, pagar el 2.25 sobre el precio de venta. Esta segunda opción, 15% sobre el precio de venta, económicamente equivale a suponer que del precio de venta el 15% es una ganancia capital, a la cual le aplico el 15% de tarifa del impuesto, 15 por 15, 2.25%. Ok, ahora sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, o sea, digamos, yo vendo, a ver, para ponerlo en ejemplo ya que quede materializado, yo no sé si la gente está igual que yo, pero me disculpo por gastar tanto tiempo en esto. Yo estoy Digamos igual, que tranquilo. yo tengo una casa que era de mi abuelo. Mi abuelo se muere, digamos, bueno, sí está muerto hace rato, pero bueno, mi abuelo se murió y esa casa, digamos, en escritura se había comprado por 10.000 colones. Ajá. Ahora, yo heredo esa casa y digo que yo la voy a vender por $100.000, por decir algo. Sí. Entonces, yo puedo escoger vender esa casa. O sea, yo puedo escoger a nivel de tributación pagar el 15% de esos $100.000. De los $100.000 menos los 10.000 colones iniciales, ¿verdad? O sea, prácticamente los $100.000 o Ujú. pagar el 2.25 de esos $100.000. Así es. Entonces, para efectos de eso, y pagar el 2.25. Exactamente. ¿Con qué criterio los cojo? Donde pago menos. Ok, no, perfecto. Ahora sí ya, clarito. Ok. Y esa transacción solo sería, esa escogencia, perdón, 2.25 sobre el precio de venta, solo es posible si adquiriste la casa de tu abuelo antes de la entrada en vigencia de la ley 9635. Porque es propiedad preexistente a la ley que se vende luego de entrada en vigor de la ley. ¿Claro o oscuro? Voy con eso otra vez. Para, Esta ley, para aplicar ese 2.25% se necesita, uno, que el bien esté en mi propiedad antes de la entrada en vigor de la ley. Si lo adquiero después, ya no tengo esa posibilidad. O sea, si lo adquirí después de que entró en vigor la ley 9635, mi única posibilidad es costo menos precio de venta. Bueno, precio de venta menos costo. No puedo aplicar el 2.25%. El 2.25% aplica exclusivamente para bienes que estaban en mi patrimonio antes del ingreso en vigor de la ley y que los vendo después de la entrada en vigor de la ley. o sea, todos los bienes que estaban antes del 2018, toda esa gente puede pagar el 2.25. Sí, cuando lo venda. Sí, cuando los venda. Después del 2018, digamos, todos los bienes que la gente compró en 2019, 2020, y después los Sí, quieren bueno, vender otra vez. en términos generales, la ley entró en vigor el 1 de julio del 2019. Y este capítulo en particular en esa fecha. Entonces, pero para efecto, entonces, de la segunda parte del 2019 en adelante, de estas compraventas y compraventas futuras, básicamente todo el mundo va a pagar el 15%. Sí. Respuesta, sí. Hay matices, hay disminuciones, hay otras cosas que vamos a decir, pero más adelante. O sea, imagínese, profesor, si una desarrolladora compra o sea, y compra un terreno ya, o sea, pagaría un 15% sobre ese terreno. La desarrolladora compra el terreno, paga el precio del terreno. Sí, sí. Y eso sí entraría entonces como ganancia de capital. El que la vende puede ser que tenga una ganancia de capital, excepto si el que la vende es alguien que se dedica empresarialmente a vender terrenos. Nuevamente el concepto de cédula. Estoy en la cédula segunda si mi actividad no es empresarial. Si mi actividad es empresarial, entonces estoy en la cédula primera, que grava rentas empresariales
o de personas físicas con actividades lucrativas. Ok, entonces, hicimos la venta por el 2.25, pero eso significa, eso es únicamente el impuesto sobre la venta. Ahora, a final de año, tengo que pagar el 15%. Entonces, de eso más lo que hice. No. Las cédulas son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que son compartimentos estancos que no se mezclan. O estoy en la cédula empresarial o estoy en la cédula de rentas de capital. La cédula de rentas de capital es un impuesto instantáneo. Se produce en el momento de la compraventa. ¿Y cuánto tengo que declararlo? En los primeros 15 días del mes siguiente. En cambio, las rentas empresariales es una renta que tiene, pero es un impuesto que tiene periodo fiscal, es decir, todas las rentas, todas las utilidades entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre de ese mismo año por términos generales. Ese es el periodo fiscal habitual. Puede haber cambios, pero ese es el ordinario. ¿Estoy en uno o en otro? No puedo estar en los dos. O tengo rentas de capital, rentas y perdón, como que me quedé sin conexión a internet. ¿Ahora me escuchan otra vez? Sí. Ya volvió, profe. Ah, bueno, ok. Gracias. La idea que estaba diciendo es que solo puedo estar en una cédula y no en dos a la vez. Una ganancia de capital, por término general, por norma general, estaría en la segunda cédula. Pero puede ser que esté en la primera si se trata de un bien que esté afecto a la actividad empresarial. Por ejemplo, si Leonardo decide vender sus cabinas, ya te hicimos empresario, Leonardo, decide vender sus cabinas en el puerto porque aparece un gringo que le encantó el terreno y dice, te pago lo que sea por ellas. Y Leonardo dice, me costaron, por decir algo, $50,000. Yo no las vendo por menos de 100. Y el gringo dice, te pago los 100. Y Leonardo dice, bueno, pues sería un tonto si no acepto esta propuesta. Se las vende al gringo. ¿En qué cédula le toca estar? Leonardo. Capital. No, porque el bien era afecto a tu actividad empresarial. ¿Te acordás que antes dijimos que estabas en la cédula primera, en la cédula de utilidades? Porque tenías al menos un empleado, porque habías escogido estar. Cierto, el empleado. Entonces, esa ganancia de capital no va a la cédula segunda, sino que se queda en la cédula primera. Pero eso es relativo al giro de negocio de la empresa, ¿verdad, profe? Porque está la excepción si es inmobiliaria o si es... En realidad, el concepto clave allí es el concepto de afectación. ¿El bien está afecto a la actividad empresarial o no? Otro ejemplo. Sí, perdón, si en ese mismo ejemplo, si ya pasaron los 5 años y yo digo, no, me sirve más pasarme al otro de capital y tener las cabinitas para la familia, Sí. y de nuevo viene el ejemplo del gringo, ahí sí ya no me entra la primera cédula, sino la segunda. Exactamente. Exactamente. Una pregunta, yo sé que esto es de renta. Si se diera el caso de que uno termina vendiendo con pérdida, no hay renta, no hay que pagar nada, al menos en ese aspecto, ¿correcto? Te costaron $50,000 y vendiste en 40. Sí, bueno, para que vea que el ejemplo no está tan exagerado, se han dado el caso aquí en Costa Rica de que alguien compra, qué sé yo, un condominio y resulta que el terreno se falseó o era un relleno o algo así, y terminan vendiendo por menos de lo que pagaron. Sí. Esa es una pérdida de capital. Si estuvieras en la primera cédula, esa pérdida entra dentro de los gastos generales. Es deducible a efectos del impuesto sobre la renta. Si estuvieras en la segunda cédula,
como es un impuesto instantáneo, se produce en el momento en el que hay o ganancia o pérdida. Pero las pérdidas de capital las puedo compensar con futuros ingresos de capital. Hay una regla a ese respecto. ¿Cómo sería en ese caso de vender un condominio que se falseó? Y me cuesta entender ese segundo ejemplo, digamos, en ese segundo caso. La puedo compensar en los siguientes 5 años con las siguientes ganancias de capital que tenga. Si no tengo ganancias, no las puedo compensar. Ah, ok. Digamos que tengo 2 condominios. Vendí el primero con pérdida. Supongamos que la pérdida fue de $15,000. Se lo compré en 50 y lo tuve que vender en 35 porque había vicios ocultos o por las razones que fueran. Porque necesitaba la plata, porque se enfermó un pariente y tenía que pagar el tratamiento de cáncer que costaba un montón de plata y necesitaba la plata y vendí sin utilidad, vendí con pérdida por la prisa. ¿Okay? Tuve una pérdida de capital de 15 y estoy en la cédula segunda. No en la cédula primera, sino en la cédula segunda. Pero también tenía otro condominio y lo vendí ese segundo con utilidad. Y tuve una utilidad de $20,000. Pues bien, sería injusto que yo tuviera pérdida, por tanto no pude pagar impuesto, entonces no tuve que pagar impuesto. Pero nadie me devolvió por esa pérdida. Y unos meses después tuve utilidad de $20,000. Entonces la ley me permite que mi pérdida de 15, a pesar de ser un impuesto instantáneo, la pueda deducir, restar de mi utilidad de 20 posterior. O sea, llegamos a otra regla, que es que las pérdidas y ganancias de capital solo se compensan entre sí, excepto que esté en la cédula primera. Una ganancia de capital no se puede compensar con una renta de capital. O una pérdida de capital no se puede compensar con una renta de capital. Recapitulando, cedularidad, ¿qué quiere decir? Son impuestos autónomos, con su base imponible, con su tarifa, con sus propias reglas, que no se mezclan entre sí, aunque hay excepciones. Por ejemplo, esa excepción de que yo puedo, si tengo un empleado, pasarme de la cédula segunda a la cédula primera. Segundo criterio. Profe, disculpe, ¿se está pasando Filminas? Porque no estamos viendo la presentación. No están viendo la presentación, caramba. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Sí, señor. Entonces, primera característica, cedularidad. Segunda característica, territorialidad. ¿Qué quiere decir territorial? Que solo se graban las rentas provenientes de capitales situados, capitales invertidos, bienes situados o servicios prestados en el territorio costarricense. Las rentas que no sean del territorio costarricense no están sujetas a impuesto en Costa Rica. Obsérvese que utilicé la expresión no sujeción, no están sujetas. No utilicé la expresión están exentas. No es que estén exentas, es que no están sujetas al impuesto costarricense. Por ahora. Sí, por ahora. Y esto aplica para todas las cédulas, para las 4 cédulas del impuesto sobre la renta. O para las 4 cédulas de impuestos en plural sobre la renta. El tercer concepto, o
tercera característica que permea toda la ley del impuesto sobre la renta es el concepto de renta producto. ¿Qué quiere decir renta producto? Que se graban las rentas producto de los factores de producción que yo pongo en juego para producir rentas. Esto es, si yo puse en juego mi trabajo personal en relación de dependencia, mi fuerza laboral, se graba el salario que remunera esa renta personal. Pero supongamos que la empresa hace una rifa, mi patrono hace una rifa entre todos los empleados y me gano $5,000 de esa rifa. Esa ganancia, esos $5,000, como vienen de una rifa, no son renta producto. No es que estén exentos, es que no están grabados. No forman parte del hecho generador, no entran dentro de la descripción del hecho generador del impuesto al salario. Supongamos que no estoy en la cédula de impuestos al salario, sino que estoy en la cédula de, en la primera cédula de impuesto a las utilidades sobre las rentas empresariales y de las actividades de personas físicas con actividades lucrativas. Para decirlo en palabras menos largas, yo soy un abogado independiente. ¿Cuál es la cédula que me toca? La primera cédula. Y me gano la lotería. ¿Eso está grabado o no está grabado? Todavía no se ha grabado la lotería, profe. Pero el ministro pasado la quería grabar. Ok. ¿Qué necesitaría el ministro para grabarla? Que le apruebe la ley. Sí, modificar el concepto de renta producto. Abandonar el concepto de renta producto y pasar a otro concepto que se llama renta ingreso, en el cual, en el concepto de renta ingreso, se graban todas las rentas, aunque no sean producto de los factores de producción. Ok. Estas tres características que tenía la ley antes de la reforma, la ley 9635, cedularidad, territorialidad, renta producto, sufrieron algunos cambios. En cuanto a la cedularidad, antes había más cédulas y se acomodaron varias cédulas en la cédula segunda, en las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Antes había una cédula para los intereses, había otra cédula para los dividendos, y ahora todo eso se puso en una sola cédula que se llama rentas de capital. Dijéramos, no cambió el concepto, simplemente se redistribuyó la materia imponible eliminando una cédula. El segundo concepto, la segunda característica, territorialidad, sin cambios. Seguimos rigiéndonos por el concepto de renta de fuente costarricense. La renta de fuente costarricense, ¿cómo se define en la ley? Aquella producida por bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. Luego veremos un concepto que se llama el concepto de estructura económica, que pareciera modifica este concepto de territorialidad, esta característica de territorialidad. La tercera característica que tenía la ley, renta producto, solo se graban las rentas que sean producto de los bienes situados, de los capitales invertidos o de los servicios prestados. Se amplió, se modificó para que incluya el concepto de gravamen a las ganancias de capital. Una ganancia de capital no es renta producto. La ley
no está en un sistema de renta-producto puro, sino que está en un sistema de renta-producto más algunas rentas que no son renta-producto, por ejemplo, las ganancias de capital. Esto es así después de la reforma de la Ley 9635. Entonces ahora veamos el primer artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este primer artículo se refiere a la primera cédula, al impuesto a las utilidades. Tiene algunos elementos que aplican para todas las cédulas, pero estrictamente hablando, este artículo primero habla solo sobre, o mayormente habla, o está definiendo el hecho generador del impuesto a las utilidades. Se establece un impuesto sobre las utilidades, de ahí viene su nombre, de las personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica, domiciliados en el país, que desarrollen actividades lucrativas de fuente costarricense. Aquí tenemos el primer criterio. ¿Se acuerdan cuál era el primer criterio? Para decidir dónde estábamos, en qué cédula estábamos. El primer criterio es domicilio del perceptor. Si el perceptor está domiciliado en Costa Rica, se cumple el primero de los requisitos de este primer impuesto o primera cédula, que es el impuesto a las utilidades. El segundo requisito, territorialidad, actividades lucrativas de fuente costarricense. ¿Cuál es la fuente costarricense? La dice el tercer párrafo de este mismo artículo. Los generados por servicios prestados, bienes situados o capitales invertidos en el territorio costarricense. ¿Qué es de fuente costarricense? Los generados en el territorio nacional provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el territorio costarricense. Dice el segundo párrafo que las rentas pueden ser continuas u ocasionales, pero provenientes de actividades lucrativas de fuente costarricense. Aquí me parece que es importante el señalar que la proveniencia de la fuente, es decir, de los servicios prestados, bienes situados o capitales invertidos, tiene que tener cierta permanencia. Tiene que provenir de la organización de los factores de producción puestos en acto, afectando a una actividad lucrativa. Supongamos que uno de mis queridos alumnos de este curso no está en el impuesto a las utilidades. Se dedica solo a estudiar. No está ni en el impuesto al salario, no está empleado a nadie. No está en las rentas de capital, no tiene ningún alquiler, ningún bien, ningún dividendo, ningunos intereses. Es un pobre pelado, solo. Lo único que tiene es su cabeza e inteligentemente decide: voy a dedicar a cultivar mi cabeza estudiando en la universidad. Pero resulta que se le acerca una empresa de publicidad y le dice: te contrato para un anuncio y te pago $10,000 por aparecer en este anuncio. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Qué tengo que hacer? Es un anuncio, tenés que salir en el segundo 12 y decir: sí, la acepto. Y por eso te pagamos $10,000. Esos $10,000 que se ganó ese alumno que es ocasionalmente actor, que es ocasionalmente modelo en una actividad que no es permanente, que no es
afectación no entra dentro del hecho generador del impuesto a las utilidades. Es decir, esta frase que está ligeramente subrayada en esta filmina, rentas continuas o ocasionales, no quiere decir que estén grabadas, voy a usar una expresión coloquial, las rentas ocasionales, sino que las rentas pueden ser ocasionales o continuas, pero de un bien que está afecto de manera permanente, de manera estable, a la actividad generadora de rentas. La pura ocasionalidad no está sujeta, porque contradice el concepto de fuente. Es decir, esas expresiones continuas ocasionales, cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por la ley, son ciertas, pero no modifican la descripción del hecho generador, que son aquellas que están afectas, sometidas establemente o con una cierta permanencia a la generación de rentas grabadas. No se graba cualquier renta. Esas rentas ocasionales no quiere decir cualquier renta, sino solo una renta que, aunque sea ocasional, provenga de servicios, bienes o capitales con cierta permanencia, con cierta empresarialidad. No sé si lo dije bien, creo que no, creo que le dije pésimo. Pero lo que quiero decir es, esa ocasionalidad no es absoluta, no se dejen llevar por por la primera impresión de estas palabras. Dice el cuarto párrafo de este artículo primero. Recuerden que el artículo primero está describiendo el hecho generador del impuesto a las utilidades. A los efectos de este impuesto, ¿cuál? El impuesto a las utilidades. También tendrán la consideración de actividades lucrativas, debiendo tributar conforme a las disposiciones del impuesto a las utilidades, la obtención de toda renta de capital y ganancias o pérdidas de capital realizadas, obtenidas por las personas físicas o jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica que desarrollen actividades en el país, siempre y cuando provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente y se encuentren afectos a la actividad lucrativa. ¿Cuál es el concepto clave de este párrafo? La afectación. Si no están afectas a la actividad lucrativa, permanecen en la cédula del impuesto de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Si la ganancia y la renta están afectas a la actividad lucrativa, no están en la cédula segunda, sino que permanecen en la cédula primera. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí me están escuchando ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Más o menos, profe. Ok. Bueno, retengamos lo siguiente. Si es una renta de capital empresarial, porque se trata de bienes afectos a la actividad lucrativa, en el caso de Leonardo, las cabinas que él administraba y que tenía un empleado, al menos un empleado, esas rentas y ganancias de capital no están en la cédula segunda, están en la cédula primera. Permanecen en el impuesto a las utilidades, en el impuesto a la actividad lucrativa. Pero si los bienes o derechos no están afectos a la actividad lucrativa, no están afectos a la actividad que grava la cédula primera, están afectos a la segunda cédula.
a la cédula de rentas y ganancias de capital. De rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital. O sea, ¿cuál es el concepto clave para decidir en qué cédula estoy? ¿Recuerdan cómo empezamos esta clase? El primer concepto es el domicilio. Hay 3 cédulas para domiciliados en el país y una cédula para domiciliados afuera. El segundo criterio es el origen. Si es una renta empresarial o es una renta de capital o es una renta del trabajo, pues según el origen, así es la cédula que me toca. El tercer criterio es, aunque por su origen le toque estar en la segunda cédula, si está afecta el bien o el derecho, si está afecto a la actividad lucrativa, la primera cédula ejerce como una especie de fuero de atracción, se trae esas cédulas y las somete a imposición en la cédula primera. ¿Se entendió un poquito mejor o todavía está oscuro y complejo y difícil? No, profe, ahora sí, muchísimo mejor. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Es que, profe, los artículos aquí en esta ley son larguísimos. Son largos y además dan la impresión de ser muy contradictorios. No se explica bien si no tenemos este esquema que les estoy dando de cuál es el primer criterio, domicilio, cuál es el segundo criterio, origen de la renta, cuál es el tercer criterio, afectación. Si no tienes eso bien presente, son contradictorios los artículos. Estoy aquí leyendo el artículo 31 y tiene hasta 31 inquies. O sea, en mi vida había escuchado eso. Sí. Sí, señor. O sea, son páginas de 1, 2, 3, 4. Son 5 páginas, 5 páginas y media de artículo 31. Así es. Así es. Y ahorita estamos leyendo solo el primer artículo, que también es larguísimo. Vean que es tan largo que tuve que emplear 4 filminas para explicarlo. La segunda cédula se caracteriza, o sea, la cédula de rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital se caracteriza porque en general están sujetos a una retención considerada como impuesto único y definitivo. Es decir, en esa cédula es frecuente que el que me paga intereses esté obligado a retenerme un porcentaje en concepto de impuesto que se llama único y definitivo en el sentido de que ya no hay impuestos posteriores. En cambio, en el impuesto a las utilidades, aunque también hay retenciones, esas retenciones son retenciones a cuenta del impuesto a las utilidades. Es decir, me practican una retención, por ejemplo, si yo tengo una actividad empresarial y le presto servicios a un ente público en contratación administrativa, ese ente público me retiene un 2% del precio pagado. Esa retención del 2%, que no me la da a mí, sino que me la retiene y se la paga directa, se la entrega directamente al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Tributación, es una retención a cuenta de mi impuesto sobre las utilidades. Supongamos que yo, que soy un abogado independiente, le presto servicios, no sé, digamos que la universidad me contrata para que yo la defienda en un juicio de temas tributarios. La universidad hace una licitación, yo gano la licitación o una contratación privada, pero siempre contratación administrativa, y me tiene que pagar, por decir una suma, 5 millones de colones, porque yo la represente en ese juicio. Pues bien, en lugar de pagarme 5 millones, me paga 5 millones menos el 2%, y el 2% se lo entrega a Hacienda a cuenta del impuesto sobre la renta de José María. Okay, entonces, en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley de los impuestos sobre la renta, hay distintas retenciones.
unas retenciones son impuesto único y definitivo, por ejemplo, el impuesto a los intereses, que es una renta de capital, y al que le retuvieron ya no tiene ni que declarar, ni que presentar, ni que llevar contabilidad, ni no tiene que hacer nada. Simplemente sufre esa retención, que es impuesto único y definitivo. También esa es la característica del impuesto sobre los salarios. Supongamos que yo soy empleado de la universidad. La universidad como patrono me paga 100 y me retiene el porcentaje de impuesto que corresponda. Esa retención que hace la universidad, si yo soy su empleado, es un impuesto único y definitivo. Ya no hay más declaraciones ni compensaciones que yo pueda hacer en el futuro. En cambio, si la retención es a cuenta del impuesto, es a cuenta del impuesto de la primera cédula, del impuesto a las utilidades de las empresas o de las personas físicas con actividades lucrativas. Este cuarto párrafo del artículo primero de la ley dice lo siguiente: cuando la renta, los ingresos o los beneficios de fuente costarricense indicados en el párrafo anterior estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único y definitivo, ¿de cuáles estamos hablando? De las rentas y ganancias o pérdidas de capital de bienes o derechos afectos a la actividad lucrativa. O sea, si se trata de una renta de capital, pero de un bien o derecho afecto a la actividad lucrativa, entonces ese impuesto único y definitivo pierde la característica de ser único y definitivo y pasa a ser un pago a cuenta, una retención a cuenta del impuesto a las utilidades. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ¿Podría profe. repetir? Supongo que eso era un sí se entendió. Guay, esta filmina salió. Se me salió de la filmina. A los efectos de este impuesto también tendrán la consideración, no, esta frase, no, yo aquí. En ningún caso las rentas contenidas y reguladas en el título segundo serán integradas a las rentas grabadas conforme a lo expuesto en el título primero de esta ley. El título segundo habla de la cédula de los trabajos en relación de dependencia. En ningún caso las cédulas del título segundo se integran a las del título primero. Recuerdan que antes habíamos dicho que se trata de ingresos por bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados. Las rentas del trabajo personal en relación de dependencia son servicios prestados. Pero si ese servicio es prestado en relación de dependencia, se queda en el título segundo. Si hay relación de dependencia, prevalece la cédula del impuesto sobre las rentas del trabajo personal dependiente. En ningún caso se pueden atraer al título primero esas rentas del título segundo. Hay una excepción a esta frase y la veremos, que es cuando, a pesar de tratarse de un ingreso que según el derecho laboral es típicamente laboral, como es el comisionista, si el comisionista incurre en gastos para obtener su comisión, eso desde el punto de vista laboral es plenamente laboral,
desde el punto de vista tributario, está en el título primero, no está en el título segundo. Pero salvo esa excepción que está en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ninguna de las otras rentas del título segundo se puede mezclar, se puede atraer, se puede someter a la imposición del impuesto a las utilidades. Las fundaciones y asociaciones que realicen parcialmente actividades lucrativas están parcialmente sujetas al impuesto a las utilidades. Las asociaciones solidaristas permanecen exentas de este impuesto del título primero a las utilidades. Y este último párrafo lo vamos a dejar porque esto responde a una problemática que no es del caso mencionar en este momento. Esta filmina no la vamos a saltar. Esto ya lo dijimos. Esto ya lo dijimos. Aquí se me perdió el texto. Ok. Vendo un activo fijo intangible, por ejemplo, una marca o un procedimiento de fabricación de la empresa. Y la vendo por encima del valor de libros. Es decir, me costó desarrollar la marca, pues la inscripción y lo que pagué en publicidad y todo lo que hice para construir la marca me costó 1,000. Y viene alguien y me compra la marca en 10,000. ¿Qué hay ahí? Hay una ganancia de capital. Como se trata de un bien, esa marca, se trata de un bien o un derecho afecto a la actividad lucrativa, utilicé esa marca para mi actividad lucrativa, entonces esa ganancia de capital no va al título, perdón, a la cédula del impuesto sobre rentas y ganancias de capital, sino que permanece en la cédula del impuesto a las utilidades. Es una ganancia de capital gravable en el impuesto a las utilidades, no en el impuesto a las ganancias de capital. Supongamos que Leonardo le va muy bien con su negocio de las cabinas. Perdón, Leonardo, por utilizarte de modelo, pero me viene bien Claro, no hay problema. el ejemplo. Le va muy bien a Leonardo. Hace plata con las cabinas. Y bueno, le toca pagar a final de año un impuesto a las utilidades. Y dice, para no gastarme ese dinero, para no comérmelo en confites, ese dinero que finalmente le voy a tener que entregar al fisco, y a final de año también seguramente está la cuota de capital que tengo que pagarle al banco que me prestó la plata para construir las cabinas. Mientras tanto, el dinero lo meto en un título, en un certificado de depósito en el banco que me genere intereses. ¿Cuál es el impuesto que en principio le correspondería a los intereses? Es una renta de capital, por tanto le toca el impuesto de la cédula del impuesto sobre las rentas y ganancias de capital. Pero como se trata del capital de trabajo de las cabinas, como está afecto ese capital de trabajo a la actividad sujeta al impuesto a las utilidades, entonces no está sujeto al impuesto de la cédula segunda, sino de la cédula primera. Se crea la presunción de que está afecto a la cédula segunda, pero el contribuyente puede probar que no está en esa cédula, sino en la cédula primera. ¿Por qué? Porque se trata del capital de trabajo de la empresa. ¿Se entendió o no se entendió este ejemplo? Sí, profe. Ok.
los títulos del mercado financiero de las cooperativas de ahorro y crédito están exentos del impuesto a las utilidades, pero no están exentos de la cédula segunda, de la cédula de las rentas y ganancias de capital. Entonces, a la cooperativa de ahorro y crédito le interesa demostrar la afectación al impuesto a las utilidades. Están afectas al impuesto a las utilidades, aunque estén exentas del impuesto a las utilidades. ¿Por qué le interesa? Porque si las trae a la primera cédula, está exenta, no paga impuestos. Si la deja, por esa presunción, la deja en la cédula segunda, pagan el 15% sobre su rendimiento. ¿Se entendió? ¿Se entendió mi ejemplo? En realidad lo podría repetir, por favor. Profe, es que me da un poco de pena, pero sí. No. Esta materia es complicada y la ley no es fácil de entender. O sea, no tengan ninguna pena, pregunten, interrumpan lo que quieran. Con todo gusto, estoy a su disposición. La cooperativa de ahorro y crédito tiene o emite unos títulos, valores. ¿Qué generan esos títulos? Generan intereses. Son como certificados de depósito de un banco. O sea, yo voy a Cosique e invierto mi plata en un título de una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Qué me da la cooperativa? Me da intereses. Esos intereses están grabados con el 15%, con una tarifa del 15%, en la cédula de los rendimientos de capital, de las rentas de capital. Y vean que en este caso es puramente pasiva la inversión. O sea, si José María va e invierte en un certificado de depósito de la cooperativa me retiene un 15% de los intereses que me pague. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿De qué impuesto estamos hablando? Del de la cédula segunda. Okay. Ahora, Cosique tiene exceso de liquidez, tiene plata en exceso, y Cosique agarra esa plata y la pone en un certificado de depósito de un banco. Es suya, es de Cosique, y la pone en un certificado de depósito de un banco. Es un título del mercado financiero. A Cosique le interesa demostrar que esa renta de capital está en el impuesto a las utilidades y no en el impuesto de las rentas y ganancias de capital, porque si está en el primero de esas cédulas, en la primera de esas cédulas, está exenta, mientras que si está en la segunda de esas cédulas, no está exenta. ¿Cómo demuestra que está en la primera cédula? Diciendo, este dinero que yo invertí en un certificado de depósito del banco es mi capital de trabajo. Está sometido a mi actividad, puesto que yo soy una cooperativa de ahorro y crédito. Está afecto a la actividad empresarial de Cosique. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Entonces, todo esto en la segunda. ¿Otra vez, perdón, no te entendí? Sí, perdón, todo esto en la segunda cédula que estamos viendo. Sí, o sea, es algo al que en principio le correspondería estar en la cédula segunda, pero que Cosique puede demostrar, puede interesarle demostrar estar en la cédula primera,
pues le interesa demostrar la afectación, porque si logra demostrar esa afectación, entra en un impuesto del cual está exenta. O sea, una de las consecuencias de la cedularidad es que son impuestos autónomos. Cada uno tiene sus propias reglas de cálculo, sus propias bases imponibles y también sus exenciones. Entonces, si yo puedo traer una renta de las rentas de capital y atraerlas y meterlas en las rentas de utilidades, puede ser que me interese porque tengo una tarifa menor o porque haciendo los cálculos en esta cédula pague menos, pero también puede interesarme porque en esta cédula esté exento. Otro ejemplo. Bueno, esto se supone que es un título de acciones y aquí se supone que hay unas letras, no sé por qué se las comió PowerPoint. Y están muy mal empleadas porque es una sociedad que no me sirve para el ejemplo. Vamos a suponer que yo, José María Oriamuno, tengo un hotel en San José. Es un hotel que está dirigido a turismo de aventura, a turismo verde, a turismo que le interesa la naturaleza, la observación de las aves, la observación de las plantas, etc. Okay. El hotel, no José María, el hotel, la sociedad anónima, compra acciones de un parque de atracciones en Monteverde. Es decir, es un parque que tiene canopy, que tiene senderos para caminar y para observar las aves, y que tiene, bueno, pues no sé qué más atracciones puede tener ese parque en Monteverde, pero mi hotel, Hotel Oriamuno Sociedad Anónima, compra acciones del Parque de Aventuras Monteverde. El Parque de Aventuras Monteverde al final de año paga dividendos y como mi Hotel Oriamuno Sociedad Anónima es accionista, recibe dividendos. En principio, por presunción, le toca la cédula de rentas y ganancias de capital. ¿Por qué? Porque los dividendos son una típica renta pasiva, una típica renta de capital. Pero si yo logro demostrar que Hotel Oriamuno tiene esa inversión porque está afecto a su actividad lucrativa, porque a mí me interesa, o sea, yo traigo a los clientes del hotel y los llevo habitualmente al parque, porque estoy integrado mi actividad con la del parque, porque por ejemplo el parque le da prioridad a mis huéspedes, porque yo publicito en internet que los que vengan a mi hotel tienen este paquete gratis de 2 días en el parque de atracciones de Monteverde. Entonces puedo atraer esa renta de capital llamada dividendos, la puedo atraer y meter en el impuesto a las utilidades, a la primera cédula de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces empezamos diciendo la clase que las cédulas son compartimentos estancos que no se comunican. Y ahora estamos diciendo varios ejemplos, llevamos ya, en los que hay en una u otra. Es decir, hemos disminuido, hemos atenuado la cedularidad en el sentido de que puede estar en una o en otra no solo por el criterio del origen de la renta, sino también por el criterio de la afectación. Recuerdan que nuestro esquema es
En primer lugar, domicilio. En segundo lugar, origen de la renta. En tercer lugar, afectación. Ahora lo que estamos diciendo es que el concepto de afectación atenúa, modifica, modula, proporciona un matiz a la cedularidad. Me permite estar en una cédula o en otra según la afectación. En cambio, pensemos que Leonardo, además de las cabinas que tiene en el puerto, también invierte en el parque. Estaban en oferta las acciones y compra las acciones. Pero no están afectas a su actividad. Los clientes de Leonardo a veces van, a veces no van, normalmente no, al parque. No tiene relación alguna. Él alquila sus cabinas por Airbnb y no les presta más servicios a las cabinas que el de mantenimiento y alimentación. Y para eso tiene un empleado. Está en el impuesto a las utilidades. Pero Leonardo no puede atraer a su impuesto a las utilidades los dividendos que le pague el Parque de Atracciones de Monteverde porque no está afecta esa inversión a su actividad lucrativa. Si no hay afectación, vamos a decir, estoy en la cédula de las rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital. ¿Qué otra forma de denominarlas es las rentas del capítulo 11? El capítulo 11 del título primero se refiere a las rentas de capital y ganancias de capital. Con esto termino. La afectación también puede ser parcial. Es decir, no todo el elemento patrimonial, no la totalidad del elemento patrimonial o del derecho, puede estar o debe estar afecto. Por ejemplo, yo puedo tener una oficina en mi casa y entonces el cuarto y la conexión a internet y la energía eléctrica la utilizo en parte sí y en parte no para mi actividad lucrativa. O sea, puedo tener una afectación parcial. Supongamos que es mi casa de habitación y tiene 4 habitaciones y yo destino una habitación a mi oficina. Esa habitación está sometida a la primera cédula. Y la segunda habitación se la doy a otro colega en alquiler, se la alquilo a otro abogado, pero compartimos secretaria, compartimos conexión a internet, compartimos teléfono, mensajero, etc. Es decir, se trata de un bien, esta segunda habitación, un bien que está sujeto a la actividad lucrativa, a mi actividad lucrativa como profesional independiente. Pues bien, no toda la casa. Si yo decido vender la casa, hay una afectación parcial de la habitación que ocupa el colega y de la habitación que ocupo yo, pero el resto del bien patrimonial no está afecto. La afectación no tiene por qué incluir la totalidad del bien o derecho que se somete al impuesto a las utilidades. Por tanto, la ganancia de capital, pues hay que buscar algún criterio para partir de esa ganancia de capital. La ganancia de capital que se produzca cuando yo venda ese inmueble, en una parte, parcialmente, estará afecta al impuesto a las utilidades y parcialmente estará afecta al impuesto de la cédula segunda o impuesto sobre las rentas y ganancias de capital. Vamos a concluir aquí, si no hay más dudas, preguntas, aclaraciones.
Y me gustaría que las hubiera si los dos últimos ejemplos no quedaron tan claros. Yo creo que estamos, profe. Feliz almuerzo. Bueno, buen provecho para ustedes. Ya están Ojalá. las últimas clases grabadas, excepto la de hoy, obviamente, pero las anteriores ya están todas subidas en Metix. Y échenle un vistazo, por favor, a la carpeta donde está la tarea. Cualquier cosa, pues me mandan un mensajito si hay alguna duda o pregunta. Profe, Sí, yo tengo una duda porque ahí dice que hay que indicar cuál de los dos casos va a escoger uno. ¿Le mandamos como un mensaje ahí por mediación o dónde lo ponemos? sí, o por mediación o por un correo a la dirección electrónica de la universidad, jose.oriamunolinares@ucr.ac.cr. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Eso hay que hacerlo el lunes. No, no lo hagan después del lunes. Eso hay que hacerlo primero el lunes. ¿Qué de los dos casos escogí? ¿Cuál de los dos casos escogí? Y si lo voy a hacer solo o con alguien más. En principio, este es un trabajo que en los cursos habituales y presenciales se hace con 2 personas, pero en vista de que la pandemia exige distanciamiento social, lo correcto es hacerlo individualmente. Perfecto, profe, gracias. Bueno, con gusto, hasta luego, buen provecho.